Hola, ¿cómo están? No los escucho. Otra vez. Hola, ¿cómo están? Oh, bien, ya los escuché. Mi nombre es Dani y estaré dando las clases aquí con ustedes. Quiero darle la bienvenida a Aarón, Aline, Ana Sofía, Ana Victoria, Ángel, Aurora, Caleb, Dana, David, Dominique, Eliel, Elisa, Elizabeth, Jaciel, Isaac, Ivana, Joana, Josafat, Carla Montserrat, Leonardo, Lila Fernanda, Paulina, Rebeca, Rodrigo, Santiago y Sayen. Me da mucho gusto que estemos juntos en esta clase. Para comenzar, vamos a orar. ¿Me ayudan poniendo sus manos de esta forma? Inclinamos nuestro rostro en señal de respeto y cerramos nuestros ojos. Padre amado, te damos muchas gracias por esta clase. Te damos gracias porque tenemos salud, tenemos alimento, tenemos una cama muy cómoda y familia que nos quiere. Te pedimos porque podamos aprender mucho y que todos los versículos y las clases anteriores nos sirva para poder aplicarlo en nuestras vidas. Esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listos? ¡Comencemos! ¿Y qué actitud tienes el día de hoy? ¿Recuerdas nuestro tema? ¿Me acompañas a cantarlo? Te voy a poner la letra para que te lo vayas aprendiendo. Actitudes, Jesús las cambiará. Deja que te muestre lo que no le agrada a Él. Busca en todo a Dios glorificar. Y tus actitudes Jesús transformará. Si son tus actitudes y Jesús las cambiará. En tu vida muestra que Jesús es tu Señor. Deja a Cristo la obra realizar. Y tus actitudes, tus actitudes cambiarán. Hoy iniciamos un nuevo trimestre. Ya conociste a la maestra Dani, pero también hoy conocerás al maestro Leo, a la maestra Nayeli y a la maestra Lupita. También continuarán trabajando con nosotros la maestra Leti, Aranza y Betty. Continuamos. Soy tu maestra Nayeli y te voy a estar acompañando durante este trimestre. Hoy te voy a hacer varias preguntas. ¿Te has alguna vez enojado? Si es así, ¿qué te hace enojar? Seguramente cuando tu hermano te quita tu videojuego. ¿Es algo también que no consigues y te frustra? ¿O es algo que anhelas tener y no lo consigues? No te dejan salir durante esta pandemia. ¿Qué sucede cuando te enojas? Que dices algo que más tarde te arrepientes. Quizá no dices nada, pero guardas tu enojo dentro de ti. Quizá mentalmente dices cosas desagradables a las personas que te hicieron algo malo. Puedes comportarte de una manera agradable con esa persona, pero no lo perdonas ni lo olvidas. ¿Alguna vez te has enojado tanto que dijiste alguna mala palabra o diste algún puñetazo? Bien, vamos a ver qué es el enojo. El enojo es un sentimiento que te puede llevar a la ira, y esta es una emoción más fuerte que el enojo. La ira intensa se expresa a través de un conjunto de sentimientos negativos que nos pueden llevar a actos violentos. ¿Por qué es malo este tipo de enojo? ¿Qué te puede llevar a la ira? Porque puedes pelear. Puedes también tener
odios. También puedes hacer enojar a otros. Arruinar una amistad que has tenido por mucho tiempo con algún amigo. Puedes fallar en testificar el amor de Dios. Perder el control de tu mal humor no agrada a Dios. Esto trae muchos otros pecados a tu vida. Veamos qué dice Proverbios 15:18. Y eso lo vamos a encontrar en nuestra Biblia. Y dice así: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué quiere decir esto? El niño enojado promueve ¿qué? Peleas. Mas el que tarda en enojarse calma la pelea o el odio. ¿Estamos de acuerdo? Podemos llegar a culpar a otros diciendo: no es mi culpa, es su culpa, dices o decimos cuando nos enojamos. Pero, ¿es esto lo que dice Dios? Antes de que me respondas, usemos las palabras del Salmo 139, 23 al 24. Nuevamente lo buscamos en nuestra Biblia. Y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Otra traducción que nos puede llevar a entender más fácilmente lo que dice Proverbios 139, 23, 24 dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. En mi colonia hay un chico al que le encantan los videojuegos, pero a veces cuando juega, él pierde y se enoja tanto que es súper grosero. Le grita a sus amigos, ha llegado a correrlos, a gritarle a su mamá y a romper sus videojuegos. Los agarra y los avienta. El enojo es un sentimiento fuerte contra algo o contra alguien. Los discípulos eran personas como tú y como yo, y a veces también se enojaban. ¿Recuerdas que te platiqué que el Señor Jesús les había dicho que pronto iba a morir y que iba a resucitar? También les dijo que llegado ese tiempo, ellos lo iban a abandonar. Pero Pedro le dijo que no, que aunque tuviera que morir con él nunca lo iba a negar. Y el Señor Jesús, que conocía el corazón de Pedro, le dijo que él lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Cuando arrestaron al Señor Jesús, todos sus discípulos huyeron. Ellos tenían mucho miedo, pero Pedro decidió ir de lejos siguiéndolo. Era una noche muy fría y en el patio del sumo sacerdote pusieron una fogata. Algunos versículos dicen que Pedro estaba sentado, otros dicen que estaba parado. Lo cierto es que Pedro estaba muy inquieto y cuando una persona lo señaló y le dijo, él estaba con el Señor Jesús, él dijo, no es cierto. Y más adelante, cuando otra persona le dijo, sí estaba con él, yo lo reconozco por la forma en que habla, Pedro volvió a decir, no es cierto. Y la tercera vez
que una persona dijo, yo lo vi junto al Señor Jesús, Pedro se enojó y dijo muy fuerte, con mucha furia, yo no conozco a ese hombre. Y en ese momento el gallo cantó, ¡kikiriki! Y Pedro recordó las palabras que el Señor Jesús había dicho. En ese momento se tiró al piso y lloró. Durante todo ese tiempo, el Señor Jesús no se había enojado. Aunque le habían acusado y le había preguntado, el sumo sacerdote no había encontrado nada malo que el Señor Jesús hubiera hecho. Claro, él era el Hijo de Dios. Habían personas que habían dicho mentiras de Jesús y le escupieron en la cara y lo golpearon. Y aún así, el Señor Jesús no se enojó. Y no se enojó porque él tenía dominio propio. Dominio propio es guardarse de hacer lo malo. El Señor Jesús no se enojó aún cuando el sumo sacerdote lo llevó frente a las personas del pueblo. Durante ese tiempo, él podía liberar a un preso y les preguntó si quería que liberaran al Señor Jesús. Y la gente dijo que no, que lo crucificaran y prefirió que liberaran a Barrabás. Barrabás era un criminal. Sin embargo, el Señor Jesús no se enojó, tuvo dominio propio. Dios quiere que tú tengas dominio propio. Así que la próxima vez que te sientas furioso porque no te dejan salir a jugar a la calle, o porque no ganas en los videojuegos, o quizá porque haces cosas y no te salen rápido y bien, en lugar de ponerte a gritar o furioso, di tu versículo. Recuerda, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Filipenses 4:26. También puedes orar y pedirle a Dios que te examine, que examine tus pensamientos y pruebe tu corazón para que si encuentra algo que a Él no le agrada, pueda limpiarlo y guiarte por el camino correcto. Puede darte dominio propio. También te reto a que cuando te enojes, lo escribas en un papel y pongas, me enojo porque las cosas no me salen rápido. Y hagas una bola y lo tires en el cesto del enojo. Y así, poco a poco, irás teniendo dominio propio. Y verás qué bonito es estar en control y agradar a Dios. Y me cuentas cómo te fue. Dominio propio. Guardarse de hacer lo malo. Dios quiere que controles tus ojos, tu boca, tus manos, tus oídos, tus pies, tus sentimientos y también tu mente. A veces necesitas tener dominio propio para controlarte. Guardar silencio y no decir algo que pueda ofender a otra persona. A veces requieres tener dominio propio para guardar silencio y no faltarle el respeto a tus papás. A veces requieres tener dominio propio para no pegarle a alguien que te hizo enojar. A veces requieres tener dominio propio para dejar de ver la tele, dejar de jugar y mejor ponerte a leer la Biblia para aprender más de la palabra de Dios. Si tú ya recibiste al Señor Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo quiere ayudarte a tener dominio propio. ¿Ustedes se han enojado por cosas injustas? Yo también. El otro día en el desayuno, mi mamá nos sirvió a mi hermana y a mí jugo de naranja.
pero mi hermana se adelantó y se lo acabó. Mi mamá no se dio cuenta y mi hermana le pidió más. Cuando yo quería más jugo, mi mamá me dijo que ya no había, que lo último había sido para mi hermana. Yo me enojé mucho porque no era justo. Las dos debíamos tener la misma cantidad. ¿Saben lo que iba a hacer? Le iba a gritar bien feo a mi hermana, pero guardé silencio y me controlé. Tuve dominio propio. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si le gritaba y comenzábamos una pelea por el jugo de naranja? Tal vez nos regañarían y en la próxima ocasión ya no nos darían jugo. Esto me recuerda a un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. La palabra airaos significa enojarse mucho o estar furioso. ¿Alguna vez ustedes se han enojado o han estado furiosos? Sí, ¿verdad? La palabra pequéis se refiere al pecado, que son todas las cosas que pensamos, hacemos, vemos, decimos o sentimos que no le agradan a Dios. El enojo es una emoción. Dios permite que nos enojemos por ciertas cosas o situaciones, pero nos pide que nos controlemos. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que si se enojan, no pequen. No permitas que termine el día con enojo guardado en tu corazón. Sí te puedes enojar, pero no hacer las cosas que no agradan a Dios, como gritar, decir cosas que ofenden, azotar la puerta, hacer caras, faltar al respeto a otras personas. Entonces, ¿el enojo es malo? En nuestra Biblia existen varios momentos en los que Dios se airaba, es decir, se enojaba, y también Jesús. Vayamos a verlos. En el Antiguo Testamento, que es la primera parte de tu Biblia, viene un libro en Primero de Reyes 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. En el Nuevo Testamento, en Juan 2:15-16 nos muestra el enojo que tuvo Jesús. Nos dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí Jesús, cuando llegó a Jerusalén, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven en convertir la casa de mi padre en un mercado? Dios nos dice en su Biblia, en su palabra, que está bien enojarse por las cosas que no le agradan a Él, por las cosas injustas, pero aun cuando nos enojemos debemos tener dominio propio. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando nos enojemos? Controlarnos para no pecar.
El enojo no controlado es pecado. Vamos a recordar nuestro versículo para que cada vez que nosotros nos enojemos, digamos, oh no, debo de tener dominio propio. Vayamos a Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. ¿Se lo aprendieron? Oh, muy bien. Pues vamos a decirlo gritando. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Bien, ahora digámoslo en voz bajita. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Bien, ahora brincando de lado a lado. De esta forma. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Creo que ya te lo aprendiste. Ahora vamos a decirlo con los ojos cerrados. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Hablemos de algunas cosas que puedes hacer para controlar nuestro enojo y practicar una buena actitud. Mi nombre es Leo y voy a estar acompañándolos en estas clases dominicales. Hay 3 puntos que nos ayudan a poder tener dominio propio, a controlar nuestro carácter. El primer punto es hablar con Dios. Por ejemplo, si alguien en la escuela te empuja o te pone el pie para que te caigas, o te pone algún apodo, o tu hermano pequeño destruye alguna tarea que tú tenías, es normal que sientas un poco de coraje o enojo. Lo que nos dice Dios y nos apoya en su palabra viene en un versículo. Ese versículo está en primera de Juan 1:9 y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que cuando tengamos este sentimiento, lo mejor es comunicarnos con Dios, orar, buscar algún espacio y decirle todo lo que sentimos, y Él nos va a ayudar para que nuestro mal carácter no salga. Recordemos lo que dice el versículo en Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no debemos dejar pasar mucho tiempo. El punto 2 nos dice que debemos perdonar a quien nos ofendió. Sé que puede parecer un poco difícil porque a lo mejor nos hicieron una cosa que nos hizo mucho daño o algo que en el momento no se puede reparar o que tiene que llevar más trabajo, pero nos dice que debemos perdonarlo, no buscando una venganza o no buscar tratarlos igual o hacerles daño a esas personas. Hay otro versículo que nos ayuda para esto. Este versículo se encuentra en Proverbios 19:11 y nos dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir? Que lo mejor para ti y para mí es no tener ese coraje, no guardar esos sentimientos, orarlos a Dios, y lo mejor es pasar la ofensa, no tomarla en cuenta. Considerar que muchas veces las personas no lo hacen a propósito. Y eso es lo que nos dice. También lo que debemos hacer primero es perdonar a la persona que nos está haciendo daño, amarla, quiere decir no buscando hacerle el daño o que le vaya mal, y orando por esa persona para que pueda acercarse a Dios y cambiar también su comportamiento. Y en el punto número 3
nos dice que debemos agradecer por todo lo que tenemos. Hay toda la familia que tú tienes, tus juguetes, el material que tienes para tu escuela, todo, absolutamente todo tiene una finalidad, y esa finalidad la sabe Dios. Entonces debemos agradecer en todo momento por todas las situaciones que nos pasen, incluso hasta por las situaciones que prueben nuestro carácter, en las que tengamos que tener dominio propio. Hay otro versículo que nos va a ayudar. Este versículo dice, se los voy a buscar, permítanme. Este versículo está en Hebreos 13:15 y dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Eso quiere decir que no debemos molestarnos, por ejemplo, si nuestros papás no nos pueden comprar el juguete que queremos, o si no podemos tener el videojuego, o si no podemos tener los tenis, los colores, porque por una razón tenemos lo que nosotros necesitamos. Dios nos da justo eso. Entonces no debemos enojarnos. También hay otro tipo de situaciones en las cuales no dependen de nosotros ni de los demás. Imagina, por ejemplo, que vas a un concurso en el cual entrenaste muchísimo tiempo y por el mal clima se cancela. Obviamente daría un poco de coraje, pero no debemos dejar que ese coraje haga que salga nuestro mal comportamiento. Recuerda los pasos que hemos visto. Por ejemplo, imagina que vas a ver una película con tu familia, ya tienes todo listo, pero se va la luz. Podemos decir como qué coraje, ¿no? Pero no debemos dejar que ese sentimiento haga que tratemos mal a otras personas. Recuerda que esos 3 puntos te van a ayudar cuando te sientas esto, pero lo más importante es orar a Dios. Ahora es momento de decir alto a nuestro enojo. Letra A. Analiza lo que te hace enojar. Puede que te haga enojar que no te compren ese juguete o dulce que tú quieres en ese momento. O puede ser que agarren alguna de tus cosas sin pedírtelas prestadas. Letra L. Lee lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Letra T. Triunfa, pidiendo a Dios que te dé dominio propio, perdonando a otros y ser agradecidos. Letra O. Ora, agradeciendo a Dios. Él te ayudará a tener dominio propio. Y recuerda y practica alto. Bienvenido a tu lección misionera. Mucho tiempo antes de que Amy se fuera a la India, le pidieron que ayudara a reunir dinero para construir un orfanato en su natal Irlanda. Así que Amy decidió ir con un hombre que acababa de construir una enorme casa. Él podía ayudar. Él querría ayudar. Sin embargo, cuando Amy fue a su casa, este hombre no quiso darle ni una libra. Amy estaba muy triste porque no entendía cómo una persona que ya había recibido al Señor Jesús en su corazón no quería dar un poco de lo mucho que Dios nos da.
La lección para Amy era clara. Basta únicamente con pedirle el dinero al padre para que él te dé para su obra. Esta lección no se le olvidó cuando llegó a la India. En Donabur ya eran 30 personas, entre niños y adultos que ayudaban. Pero la obra crecía. En un año lograron rescatar 42 niños más. En Donabur siempre hacía falta leche y arroz, ropa y algunas otras cosas. Amy se encontró siendo mamá, maestra, doctora y los niños le llamaban Amma. Amma es la palabra en la India para decir mamá y a partir de este momento nosotros también le diremos Amma. Un día, Amma se dio cuenta de que necesitaba 100 libras. 100 libras son como 2.708 pesos mexicanos. Bastante. Y Amy recibía ofrendas de iglesias de todo el mundo. Sin embargo, ese día cuando el correo llegó, ella empezó a abrir los sobres junto con los niños y a sacar el dinero. Y sabes, no había ni una rupia. Ella estaba preocupada, pero había dejado una carta para el final. Era la carta de la secretaria de la misión de Inglaterra. Ellos siempre ofrendaban para Donabur. Así que abrió la carta y encontró una notita que decía que 66 libras iban en camino. 66. Pero ellos necesitaban 100. Todavía quedaba un paquete, pero era un paquete grande y parecía contener libros o algún regalo para los niños. Así que Amy permitió que los niños fueran desatando los listones y dentro encontraron una notita y esa notita decía 51 libras van en camino, 51 más 66 son 117 libras, más de lo que ellas necesitaban. Estaban tan contentos que los niños cantaban alabanzas, oraban dando gracias a Dios por su provisión. Amma los veía y pensó, pero todavía falta mucho. Si bien muchos niños en Donabur ya habían recibido al Señor Jesús en su corazón, muchos en el mundo no lo han hecho. El mundo necesita saber que Dios los ama, que nacemos con corazones pecaminosos y necesitamos del Señor Jesús para que los limpie y nuestros corazones puedan quedar limpios y no estemos separados de Dios para siempre. Amy Carmichael decía que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Así que tú, ¿qué estás haciendo para esta gran comisión, para llevar al mundo la palabra de Dios? ¿Saben tus amigos del Señor Jesucristo? ¿Sabe tu familia que Él es el Salvador? Aún más, ¿sabes tú o quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón? Si es así, escríbeme o llámame y pronto yo te voy a decir cómo puedes recibirlo en tu corazón. Pero recuerda, podemos ayudar a los misioneros, podemos orar para que ellos tengan su provisión o también podemos ofrendar. No se te olvide que tú puedes dar de muchas maneras, pero sobre todo el mundo necesita que tú le des el Evangelio. Hola papás, estas son las 4 hojas de trabajo para esta lección de enojo o dominio propio. Vienen las instrucciones en cada una de ellas y les pedimos mucha dedicación para
con sus hijos. Cualquier duda o pregunta que tengan acerca de ellas, con mucho gusto podremos apoyarles. Y el material para la siguiente semana de la manualidad será un recipiente vacío, un foamy, hojas de colores, pegamento, listón, plumones y tijeras. Ha llegado la hora de ponernos a cantar. ¿Recuerdan este tema, alto? Hay que analizar bien lo que estamos pensando, ceder para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y poder tener su poder y triunfar. ¿Recuerdas? Vamos a ponernos de pie. Te animo a que lo cantes, te lo memorices y lo practiques todos los días de tu vida. También se lo puedes compartir a todos tus amiguitos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Alto, oye, analiza, ¿por qué te portas así? Alto, oye, analiza, ¿por qué te portas así? En la Biblia hoy puedes tú saber cómo quiere Dios que tú vivas ya. Alto, oye, analiza, ¿por qué te portas así? Cede ya hoy tu vida a Jesús que te salvó. Cede ya hoy tu vida a Jesús que te salvó. Él quiere que seas como Él y te indicará cómo debes vivir. Cede ya hoy tu vida a Jesús que te salvó. Anda, pídele a Cristo que te ayude a triunfar. Anda, pídele a Cristo que te ayude a triunfar. Él te enseñará porque Él es fiel y te guiará con su gran poder. Anda, pídele a Cristo que te ayude a triunfar. Por hoy nuestra clase ha terminado. No olvidemos recordar durante la semana todo lo aprendido. Hablar con Dios, perdonar a los que nos ofenden y ser agradecido con Dios por todas las cosas que nos ha dado. Para finalizar, vamos a orar. Cierren sus ojitos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por todas tus enseñanzas. Gracias por poner los medios para seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, por nuestras maestras, por nuestras familias. Llénanos de amor y bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerda suscribirte, darle like al video, compartirlo con todos tus amigos y nos vemos el próximo domingo. Y recuerda en un momento conectarte en Zoom. Bye.